Soy Aline y en esta cápsula lo que me gustaría compartir con ustedes son algunos tips que les puedan ayudar en la escritura de sus trabajos. ¿Se fijaron en la imagen del cartel? Bueno, pues lo que intenté hacer con la imagen del cartel es transmitir que antes, ahora y en el futuro, escribir es algo vital y necesitamos aprender. Espero que coincidan conmigo, pero vamos al tema de la cápsula que quiero ayudarles a encontrar estos tips para que sus trabajos les queden mejor y más claros, ¿ok? Estos para los trabajos escolares, para los ensayos, para las crónicas, para los resúmenes y en general para los escritos. Además, ahora que mucho del trabajo en las aulas será por proyectos, bueno, en los que ustedes tendrán que presentar a un grupo, a la escuela, a expertos, a la comunidad, su proyecto o escribirlo. Entonces es importante que sea claro, que esté correctamente bien escrito. ¿Por qué? Porque las palabras hablan de nosotros. Alison Fredericks recomienda y dice que es muy bueno cuando tenemos para escribir, tener en cuenta cómo vamos a hacer las cosas. Y entonces la idea es de que este acordeón sea útil y que les ayude. Para ello, como les decía, de Alison Fredericks, hablaremos de las 4 Cs. Fíjate cómo todos los puntos inician con C. Eso ayuda a tenerlos presentes y recuperarlos mucho más fácilmente de nuestra memoria. Que diga realmente lo que queremos que diga. Entonces nuestras palabras deben de ser correctas, concretas, claras y estar dentro de un contexto apropiado. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, el lugar en el que coloquemos las palabras sí importa. Si ponemos el verbo antes o después de un adjetivo o de un adverbio, estaremos dando un énfasis diferente a nuestra comunicación. Por eso es que debemos de saber qué queremos decir y cómo. Y las palabras tienen 2 significados. Uno, que es el significado proposicional, que se refiere a la descripción que encuentras en un diccionario, etc. Pero también tenemos el significado del contexto discursivo de las palabras o significado connotativo. Y este se refiere a factores sociales, a las experiencias de los lectores, inclusive, por ejemplo, al estado de ánimo en el que se encuentran cuando están leyendo o viendo nuestro trabajo. También el lenguaje refleja la cultura y la cultura refleja el lenguaje. Por lo tanto, no todas las palabras que se utilizan igual no necesariamente significan lo mismo en todos lados. Y además, el lenguaje cambia con el tiempo, porque incorpora nuevas palabras o elimina palabras y expresiones y también lo hace con las circunstancias. Entonces es indispensable tomar esto en cuenta, que el uso de las palabras no es igual en el norte que en el sur, de todas las palabras, pues algunas sí. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, pero que ejemplifica estas 2 formas de significado. Imagina que vas a salir con tu mamá, ¿ok? Y justo en la puerta te dice tu mamá, el perro. El sentido proposicional de la palabra perro, pues es que es un animal, ¿no? De 4 patas, que ladra y que es mascota de las personas. Muy bien, pero el contexto discursivo profundiza y explica lo que está pasando en esos momentos. ¿Qué tal que te había pedido, por ejemplo, que le dieras de comer al perro antes de salir? Entonces, el perro significaría, ¿le diste de comer? Pero si te hubiera pedido que lo llevaras al baño antes de salir, entonces el perro sería una pregunta de si lo sacaste a hacer pipí. Bueno, pues al escribir tenemos que tener en cuenta no solo el significado proposicional, el de los diccionarios, sino también lo que rodea
el escrito, el tema, la presentación, etc. Por cierto, si te está gustando la cápsula, dale clic y suscríbete al canal. Muy bien, las palabras correctas son muy importantes. Al utilizar palabras tenemos que ser muy cuidadosos de escoger la palabra correcta y no solo una que nos lata. Verifiquemos que sea lo que realmente queremos decir. Recordemos que al escribir o presentar nuestros trabajos, como les decía yo hace ratito, son una extensión de nosotros, ¿ok? Entonces, cómo escribimos y quiénes somos están interrelacionados. A veces las palabras cambian de significado cuando cambiamos de contexto. Tengamos esto también muy presente. Por ejemplo, si estás hablando sobre unos bailes y el atuendo de las bailarinas, ¿cuál es? Bueno, pues mira, en este libro de Cómo se escriben las cosas, escrito por Alonso Núñez e ilustrado por Valeria Gallo, Alonso Núñez y ella juegan con esto, nos muestran una forma muy divertida para ver qué es lo que dicen. Mira, por ejemplo, se llama las rimas gemelas. Cristina bailó con traje de malla. Fernanda bailó con traje de malla. A ver, ¿cuál es cuál? ¿Te fijas que el contexto cambia y por lo tanto el significado? Ok, ahora veamos sobre las palabras concretas. En este apartado entran las palabras polisémicas, que son aquellas que tienen más de un significado. Si una palabra tiene muchos significados y esa es la palabra que escogemos, tendrá formas de interpretarse diferente y por lo tanto una función más abstracta, porque las personas la interpretarán de formas diferentes. Si en cambio seleccionamos una palabra de uso más concreto, bueno, pues entonces dejaremos menos duda a lo que queremos decir. Por lo tanto, fíjate el uso de palabras. Usa la correcta. Pero veamos qué sucedería si viajáramos en el tiempo y estuviéramos hablando con alguien del pasado, ¿ok? Y le escribiéramos o le dijéramos que nuestra mascota es formidable. ¿Cuándo salta? Bueno, nosotros pensaríamos que tiene una enorme habilidad para hacerlo. Pero si esta persona fuera de 1780, pensaría que nuestra mascota lo hace de una forma horrorosa y que nos da miedo. Esto es así porque en esa época significaba horrible, pavoroso y que producía miedo. Por ejemplo, otro, si en cambio viajamos al 1611 y le decimos a la abuela que nuestra mamá fue al retrete, la abuela pensaría que es un pequeño cuarto que está atrás de la casa. Pero nosotros, ahora ¿cómo se utiliza? Queríamos decir que había ido al baño. Bueno, por ejemplo, estas situaciones también suceden hoy en día, con otras palabras que utilizamos. Por eso tenemos que saber exactamente qué queremos decir y por lo tanto qué palabras utilizaremos. Tercer C, palabras claras. Esta C se refiere a que la selección de palabras que hagamos sea de conceptos claros y precisos. Cuando queremos plantear un proyecto, el espectador no debe adivinar lo que hicimos o lo que encontramos, sino más bien que lo importante es que nosotros les compartamos hechos, cifras, actividades, ¿no? Descripción de nuestros hallazgos, etcétera, y que quede muy claro qué hicimos. Y que además estén bien organizadas las ideas y de una forma clara. La siguiente C, contexto apropiado. Como ya mencionamos en la parte superior, el contexto en el que se digan determinadas palabras puede cambiar el sentido y por lo tanto, antes de hacer nuestro trabajo, pensemos a quién se lo vamos a dirigir y escribamos acorde a los oyentes o lectores que tendremos. Toma en cuenta las 4 Cs cuando escribas tus trabajos. Enunciados, palabras y fíjate que sean
correctas, concretas, claras y dentro de un contexto apropiado. Ahora bien, para terminar, te quiero dar unas breves sugerencias de aspectos que también debes tomar en cuenta para que tu trabajo te quede muy bien. Y es la forma en cómo vas a empezar a plantearlo, este trabajo o exposición. Para los que te oigan o lean, se enganchen desde el inicio. Por ejemplo, puedes comenzar con una emoción muy fuerte y los atrapas. O hacer una referencia a acontecimientos actuales o históricos y entonces lo contextualizas. Comienzas con una estadística impactante. Ya los atrapaste. O usa una anécdota. O involucra a tu audiencia que sea parte. O introduce un problema, por ejemplo. Usa tu lenguaje corporal. Ok, espero que esta cápsula te ayude para organizar tus trabajos y si te gustó, dale like, síguenos y hasta la próxima. Y aquí tienes unas cápsulas que también te pueden interesar y ayudar. Hasta la próxima.